Vamos a repasar algunos conceptos. Empezamos por el concepto de triángulo. Un triángulo es un polígono que tiene 3 lados y 3 ángulos. ¿Qué era un polígono? Era una figura geométrica plana que tiene 3 o más lados. Estos son los elementos que podés encontrar en un triángulo. Señalado con rojo en las puntas son los vértices. Tenemos los 3 lados y lo que une cada lado, un vértice y otro lado, se llaman ángulos. Son los ángulos interiores que tiene un triángulo. Para seguir recordando, vamos a comenzar por la clasificación de los triángulos según sus lados. El equilátero tiene 3 lados iguales, el triángulo isósceles 2 lados iguales y el escaleno tiene sus 3 lados distintos. Acá les presento 2 ejemplos. En uno se cumple la propiedad y en el otro no. Y les voy a contar por qué. Primero, ¿se acuerdan lo que decía la propiedad? En todo triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros dos. Fíjate acá, mi triángulo ABC es escaleno. Fíjate, tiene 3 lados distintos y la propiedad dice, por ejemplo, este lado, la suma es menor que 5 más 6. Se cumple. Fíjense, este lado, 5 centímetros, es menor que 6 más 10. Y si tomo el tercer lado, 6 sigue siendo menor que la suma de los otros 2 lados. Siempre se tiene que cumplir esto para los 3 lados. Observemos en este ejemplo. Mi triángulo no se pudo armar porque primero decimos que no se cumple la propiedad de los triángulos. Fíjate, 10 centímetros es más grande que la suma de los otros 2 lados. Ahí ya no se cumple la propiedad. Para los otros 2 lados sí se cumple, pero para que un triángulo a mí me salga, se tiene que cumplir para los 3 lados lo que dice esta propiedad. En todo triángulo, cada lado debe ser menor que la suma de los otros 2. Se cumple para 2, pero para 1 no. La propiedad dice entonces que en todo triángulo cada lado debe ser menor que la suma de los otros 2 lados. Recordemos otro concepto. Un ángulo es una porción del plano limitada por 2 líneas que parten de un mismo punto. Su abertura se puede medir en grados. Estas son las partes que tiene un ángulo: el vértice, sus lados que se encuentran en el vértice y la abertura. Los ángulos también se clasifican según la medida de sus ángulos. Observa, el triángulo acutángulo tiene todos sus lados agudos, o sea que miden menos que 90. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso que es mayor que 90. Repasemos entonces la clasificación. Según sus lados teníamos triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Según sus ángulos, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Bueno, ¿cómo vamos a medir ángulos? En un ángulo vamos a buscar la parte del transportador que tiene una marquita. Y vamos a observar que el transportador tiene de acá para allá, empieza desde 0, porque el ángulo, el abanico, se abre para aquel lado. Y fíjate que de este lado también tiene 0, en la parte de arriba. Quiere decir que tu ángulo se va a medir para allá. Bueno, tomo este centro y lo ubico en el vértice del ángulo. Y me fijo que
que acá coincida con el 0, ¿sí? Y empiezo a buscar la medida, en este caso son 60. Mi ángulo, que lo llamo con la letra A, mide 60. Ahora vamos a medir en este triángulo isósceles acutángulo. ¿Por qué? Porque las medidas me voy a dar cuenta que son agudas, de un ángulo agudo. Entonces empiezo acá. Marco, estos serían los vértices, ¿recuerdan? Pongo el transportador en el vértice, marco y me fijo que mide 65. Ahora voy de este lado y hago lo mismo, que hago coincidir el 0 con la base y me fijo la medida, también son 65. Fíjense que empieza de este lado a contar. Y para medir el ángulo, que mide 50, doy vuelta, pongo la hoja que me sea cómoda, busco el vértice, marco, apoyo bien acá y me fijo donde dice, ahí llegó 50. Con este ejemplo te voy a mostrar otra propiedad muy importante. La propiedad de los triángulos número 2 dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Fíjate acá. Tenemos un ángulo de 90, ángulo recto, y dos agudos de 45. La suma es 180. Fíjate, en este ejemplo pasa lo mismo. 65 más 65 más 50 es 180. Se cumple esta nueva propiedad.